Oye, ya comenzó todo. ¡Uy! La Arlecchino presentando. Since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Lemurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the god king derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. Wow. He believed that the polities could escape and attain eternal paradise. Cuidado que se reinicia, with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Let's take a look at the trailer. Wow. On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and CYNO, I deemed it essential to La misión de legendaria de CYNO. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Es el nuevo enemigo, güey. Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. ¡A la bestia! ¡Qué buena canción, ¡Oh! ¡Vaya pedazo de tráiler! Transfixed! Everlasting as the moon! An order once given cannot be rescinded. ¡Ah, Chetos, güey! ¡Tira el Chetos! You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. CYNO was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. Ahí está, ahí está. ¡Ah, está bien perro, güey! I want you to become the está chido. king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. No mames, güey. ¡Qué pedazo de tráiler! Hello, everyone. Oh, tan rápido, muy bien. Arlecchino, un personaje de 5 estrellas. Piro. Y ya, es de lanza, no hay más. Ya anteriormente lo habíamos visto esto. El personaje funciona con pacto de vida. ¿Qué es el pacto de vida? Pues el pacto de vida ya anteriormente hemos hablado de él. Es como una barra que está arriba de tu... pues... de tu vida normal, pero es roja, lo que te impide curarte nada más. Te pueden bajar vida, pero no te puedes curar. En cuanto, obviamente, te estés curando, ese pacto de vida va a ir disminuyendo, pero con Arlecchino no pasa así.
solamente ella se puede curar. No se puede curar de otras fuentes, no lo puedes curar con Bárbara, no lo puedes curar con Bennett, no lo puedes curar con nada. El pacto de vida va a ir disminuyendo conforme tú vayas atacando, nada más así. Aquí no se disminuye conforme te vas curando. Se cura automáticamente Arlecchino la vida que vas quitando. Vamos a tener la misión legendaria de Arlecchino. Buena. 60 protogemas, probablemente sean más, porque en la anterior misión legendaria me saqué como 80 protogemas, casi 90. Así que le vamos a dejar 60. Está bastante bien, ¿eh? Nada mal. Vamos a ver aquí. Tenemos experiencia. Ah, bien. Esta es la actualización que les comenté la vez pasada. Ahora lo que puedes hacer es que prácticamente tú puedes seguir con una misión sin que te interrumpan. Si por ejemplo hay una misión que se te interrumpe, pues obviamente le vas a dar clic ahí nada más y ya, vas a poder seguir con la misión, no hay otra cosa. Ok. Lisael Mewin, Ahí vamos. Buen gameplay. Nunca lo había visto, nunca lo había visto. ¿Verdad que no, chat? ¿Verdad que nunca lo vimos? Vamos con las habilidades. Habilidades de Arlecchino. Tenemos... Probablemente esta sería... ¿su pasiva? ¿O qué van a explicar? ¿Qué van a explicar por acá? Un personaje piro de 5 estrellas de lanza, ya hemos hablado de eso. La guadaña, ataques básicos. Esos son los ataques básicos normales. Hay unos ataques básicos mejorados que se imbuyen en piro. Son esos mismos. Estos tienes que tener una cierta cantidad de pacto para que se activen. Y obviamente con los básicos vas a ir bajando el pacto que tienes. Simplemente eso, no se puede bajar el pacto de otra manera más que con los básicos. Si te fijas, la verdad es que los básicos son bastante rápidos. Me gusta cómo es que funcionan estos básicos. Imbuyen en piro, el ICD todavía no lo conozco, por si las dudas. Que preguntan, ¿tiene ICD? No lo sé, la verdad. Lo único que sé es que ocupas, creo que un 30% del pacto para que se activen los básicos de piro. Está bastante bueno. Están bastante buenos, los básicos. Nada más ocupas 30% del pacto, que va a estar un poco difícil conseguirlo, a menos de que tengas su arma, que va a estar un poco más fácil. Digo un poco difícil por motivos de que tienes que marcar a los enemigos. La habilidad elemental marca a los enemigos y aparte también... a lo largo del tiempo te va a dar un pedazo de pacto. Si te fijas, aquí ya te lo otorgó el pacto. Ahí está. Con los básicos va disminuyendo. Y aparte de esto, marca a los enemigos y les va a infligir piro cada cierto tiempo. Creo que dura un total de 30 segundos la marca piro. Y se pueden poner hasta 5 enemigos. Se pueden poner hasta 5 enemigos. Y también aparte de eso, la habilidad elemental te cura. Te debe de curar la habilidad elemental. Ahí está, esa es la ultimate. No, perdón, la habilidad elemental no te cura. Me quedé con el kit anterior, una disculpa. La ultimate es la que te cura. La ultimate te cura. Te quita el pacto y te cura. Cura demasiado, cura bastante. Te quita el pacto y te cura, una disculpa. Ahí está. La habilidad elemental solamente marca, te activa el pacto y la ultimate te cura y te quita el pacto, ya me acordé. Dependiendo del pacto que tengas, obviamente te va a curar. Y cura demasiado, no cura una cosita. Cura muchísimo. Ese sería el ataque básico cargado. Creo que era el cargado para poder pasar a modo rápido. Fíjate que fue una distancia bastante grande la que... Muy bien, vamos a tener el primer banner. ¿Qué ole que les dije? Ahí estamos, Arlecchino junto con Linnea. Vaya pedazo de banner, Tenemos la nueva arma. Perfectísimo, ya después vamos a hablar de eso. Anteriormente ya hemos hablado de esa arma. Y el segundo banner de Wanderer junto con Baisu. Buena, bien, güey. Qué bueno que Baisu llegó con este güey, porque la neta iba a ser una caca si llegara con Arlecchino. Tenemos un nuevo jefe semanal que va a ser Arlecchino, ¿verdad? La Sota. Bastante bueno. Y los códigos, sí es cierto, güey. Y los códigos están soltando todo y no dan los códigos. Aquí tenemos otro gameplay.
¡A la bestia! ¡Ojo! Ah, nos están presentando el modo jefe. Oigan, ¿sabían que creo que Yu Shen hizo la canción de Arlecchino? Bastante bueno. ¡Wow! ¿Por qué no nos dieron esa, güey? ¡Wow! Esos tonos carmesí están muy perros. ¡Oh, la canción! Perra. Wow. Not even ya se acabó. Está muy chida la canción, güey, me encanta. So the Knave is accepting challengers now? Está muy, muy, muy perra, güey. Una cosa que no me gustó, fíjate, es que pues va a estar demasiado débil, güey. Tiene muy poquita HP. No tiene tanto HP como pensábamos. Creo que la vida... El personaje semanal que más vida tiene es la Shogun Raiden, güey. Aquí tenemos el gameplay del jefe semanal de Arlecchino. No está mal, mira. Ahí está, se mueve demasiado. Ah, nada, que un fucking Newlet, güey. Le pegas y ¡pum! Te la revienta por completo. Nada, que un Newlet God nos pueda acompañar, ¿eh? She hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither. Ahí está, esa es la segunda fase, ¿no? Sí, es la segunda fase. Uy. Te mete pacto y no te puedes curar. No te pases de lanza, ¿eh? Oh, cuidado con eso. Te mete pacto y no te puedes curar. ¡Oh! ¡Ese rayo láser, güey! ¡A la bestia! ¡No, güey! ¿Por qué no le pusieron eso mejor a Arlecchino? ¡Ay, güey! Nos dan a jugar personajes chidos, pero sin el power up, mi rey. Está bastante bueno. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to. Se va a desbloquear en cuanto hagamos la misión legendaria, güey, creo. Nada más que obviamente las personas que no la vayan a hacer la misión legendaria, pero que lo van a poder hacer de todas formas. Pero para que se te desbloquee el dominio, pues obviamente eso. Típico cuando juegas con el boss es todo god, pero cuando lo haces jugable está toda chafa. Los códigos Tilín. No sé. No sé, güey. Tenemos nuevos artefactos. El de arriba, este de aquí, es de Arlecchino y el de abajo, el de por acá, tenemos para adentro, es de quemadura. Oye, este parece Inca, ¿eh? Parece de Natlan, güey. Estas cosas me... Güey, esto parece de Natlan, ¿eh? Esto parece de Natlan, güey. Ay, Dios. Vamos a tener la segunda misión de CYNO. Oh, yeah, aquí vamos a poder conocer al Sethos. Oops. Well, CYNO wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the two of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. Bien, ahí está, ese es el Sethos. With connections to the mystery will make his debut during the case. And no está mal. CYNO's friends are not just freeloaders who only show up for food. Está bueno. Tainari, se parece, Kale, no manches, güey, se parece a Taliyah de League of Legends. When he's in a pinch. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out CYNO's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course.
Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, I think Damon also has some important information to Los share. códigos se fueron de sabático, cariño. Wait. Eso es su nombre, Chetos. No, se llama Sethos, güey, pero entre la comunidad le dicen el Chetos. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't Hombre, keep mujer o getting trapo. away with it. Es hombre. Tengo entendido que... No, es Damon, hombre. you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. No mames, Ranka, pues qué, sí es cierto, güey. A ver, vamos a ver acá. Los códigos. ¡Ey, el primer código! Esto va para largo entonces. Oye, ya presentaron la mayoría de cosas. Ahí está el primer código. Qué raro, ¿no? Uy, qué buena música. So, why don't we continue ¿No salió the banner story of recopilatorio? No, Remuria, desde hace which rato se we saw andaba in the beginning comentando of the que no iba a program. salir banner recopilatorio. Nos papearon a todos. Yes, you did such a good job. No puedo anclarlo, una disculpa. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. ¡Ey, bien, Though, would there even be much to see on Tenemos such a small acá. island? Mira nomás, vaya pedazo. No, eso es Tangamandapio, güey. Really confidently say, Totally. Más mi pueblito. Okay, Ahí es donde now that vive you've Ranka, mentioned it, amigos. there's definitely more to this Está village bastante than bueno. meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. ¿Y ese gato? That's a neat trick. Anyway. ¿Y ese gato, güey? This is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. What? Oh my gosh, that's amazing! Anything for a talking cat. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus Bastante bueno el mapa, se ve bastante curioso. Va a haber demasiado lore. Hay que leer a más no poder, hay demasiado lore. I'm getting it. I actually, I don't You're get it. so not getting it. That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at Mira nomás. the ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sun. Esas son las ballenas You'll meet a dragon in the deep del abismo, se parecen. Bueno, ahí nos van a decir qué va a ser. You'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the Remuria, sí, es Remuria. You'll be able to pause the melody within Una nueva mecánica, bien. civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So, these powers will let you interact with specific se ve bueno. objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle, silently. Un nuevo jefe. Este jefe creo que tiene como 2 millones de vida. Tiene 2 millones de vida, Dios. Es el god para Arlecchino, así que deben de farmearlo sí o sí. El centauro de las ruinas. No se llama así, pero... You can earn all sorts of materials if you manage to beat Más que it in nada. the challenge. I'm so hyped for it. Ahí está. Yes, and Damon, you did such a great job with introducing it. That was great. Uno más. Wait, but real quick Te ataca con el violín. Wow, güey. That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically ¿Qué tenemos acá? unlock a Ah, bien, el pedazo de in the mapa. village of Petrichor. Ah, mira, nos van a dar un teleport. Buena. I've heard that this feature will No está mal. return for many new areas. Teleport ya para poder abrir esa zona. So cool. Puedes llegar en ferry también porque ya vi un ferry por aquel lado. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! All right, let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Yeah! All right. Tenemos otro código, por supuesto que sí. Ahí está otro código. Welcome back, everyone! Hey! Hey, tenemos el Débora otra vez. Bueno, es el evento principal de Inazuma. En el evento principal de Inazuma vamos a tener bastantes, pues, minijuegos. Vamos a tener una tuba. El personaje gratis va a ser Gorou. Vaya pedazo de personaje.
Oye, creo que es el primer personaje que regalan. Oh, es el primer personaje de Inazuma que regalan, güey. Sí, ¿no? Sí, sí. Es el único, es el primer personaje de Inazuma que regalan. Bueno, comenzando con uno muy de nicho. A Cookie ya lo habían regalado, ¿no? No, nunca han regalado un personaje de Inazuma, güey. Nunca. De hecho, tengo un video de eso, güey. Nunca lo habían regalado. Ahí está, pues, un concurso de canciones. Vaya que épico, ¿no? Pues es un modo de juego que a varios les gusta, güey, la verdad. Ah, bien, este pedazo de evento, güey. Eso es lo mejor, ya. Se salvó la versión, güey. Se salvó la versión. A veces siento que este modo de juego está un poco, a veces, sobrevalorado. Porque hey, son las escondidas. Pero, pues, para el tipo de diversión que tenemos en Genshin Impact, güey, yo creo que ha de ser increíble. Yo digo que ha de ser lo mejor, ¿no? O sea, está muy sobrevalorado, pero para el tipo de juego que tenemos en Genshin es lo mejor, güey, que hay. Bien, tenemos el evento de los Aurus. El evento de los Aurus, quiero creer que va a traer lore de Natlan. Van a dar 420 protogemas. ¡Oh! Decía Natlan, güey. Decía Natlan. Tuve razón, güey. Decía Natlan, güey. Ahí había un apartado que decía preguntar sobre Natlan, güey. Oh, yeah. Buena, güey. Vaya pedazo de lore, a lo mejor nos vamos a dar un poquito, güey. What? ¿Y esa Regisbid? Muy bien, aquí tenemos el Vibro Crystal Research. Esto ya anteriormente lo habíamos visto, güey, desde la cima. Tenemos viendo el Vibro Crystal Research. Es un rerun del evento, 420 protogemas. Tenemos nuevas cartas, el Heraldo, Cookie, el Cangrejo y Faruzan. Bien, por fin, un por 2 de libritos. Ay, gracias. Oye, esta vez se les fue la canoa, güey. ¿No pusieron el por 2 de moras y libros de experiencia? Falta un código, ¿no? Sí, ahí estamos. Ya ese es el último código. Envenéname con Natlan. Tenemos optimizaciones del sistema. Realmente yo no puedo opinar acerca de la relajatetera. No la utilizo. Nomás tengo como 3 güeyes adentro. Esta parte sí me gusta demasiado. Iconos nuevos de misiones legendarias. Misiones buenas, güey. Misiones de mundo, perdón. Este sí está bueno. Esto sí está bueno, ¿eh? Y vamos a ver. ¡Ey! Pero dijeron que le iban a quitar eso, ¿no? Oh, pues se lo dejaron. Buena. Ah, mira. Te lleva directito, ¿eh? Lo mejoraron. Parece que mejoraron varias cosas. Buenísima. Hasta aquí todo, yo solamente puedo llegar a decir. Así que, en conclusión, miren, ese güey me comentó en el anterior video y pensó que iban a reworkear al Arlecchino y hacerla bien rota. Ahora amárrenlo y pónganlo en un post al